Buenos días y gracias por asistir a nuestros encuentros de innovación para el sector agropecuario, espacios creados por el Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico de Innovación e Integración Territorial CEDAID y la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia. Agradecemos a Ingenia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que es el equipo que nos brinda el apoyo para llegar a ustedes a través de estas herramientas tecnológicas. El tema que nos reúne hoy, agronegocios en tiempos de pandemia. Nuestros invitados para abordarlo son Julio Andrés Rosso, fundador de la Escuela Bosque Amazonía Emprende, estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, máster en Administración de Negocios de la Universidad de Worms en Alemania, maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, es columnista de la revista Dinero en Economía Verde, fue condecorado por el gobierno alemán con la Cruz al Mérito Verde Alexander von Humboldt por la lucha contra la deforestación. Julio Andrés caminó 400 kilómetros por la Amazonía en una estrategia de lucha contra la deforestación. Nos acompaña también David Villegas, ingeniero agrónomo de la Universidad de ERT en Costa Rica, director ejecutivo de la Fundación Salvaterra. Su experiencia se basa en desarrollo socioambiental de comunidades rurales, reforestación y planificación de cuencas, seguridad alimentaria, manejo responsable de desechos, producción y uso de abonos orgánicos. Y también nos acompaña Juan Sebastián Pineda Arango, él es médico veterinario de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de empresas agropecuarias, es fundador y director general de Innova Inteligencia Colectiva, empresa especializada en servicios de asistencia técnica agropecuaria y quienes desarrollan una plataforma de inteligencia de negocios para el sector agroindustrial y de servicios. Estaremos en este espacio hasta las 11:30 de la mañana. Al final de la conferencia tendremos unos minutos para sus preguntas, las cuales pueden escribir en los comentarios en la parte derecha de sus pantallas. Sin más preámbulo, le doy paso a nuestro primer invitado. Bienvenido, Julio Andrés. Un placer tenerte en nuestros encuentros de innovación. Julio Andrés, no te escucho, quizás tienes el micrófono cerrado. Ya estamos prendidos. ¿Cómo estás? Ahora sí. Muy bien, Julio. Te decía que muchas gracias por aceptar la invitación y dale, puedes iniciar cuando quieras. Perfecto, mi hermano. Entonces vamos a compartir aquí la pantalla y bueno, muy contento y muy agradecido por esta oportunidad de poder hablar con ustedes. A mí me motiva mucho el título de este encuentro porque es repensar el presente, ¿no? Y evaluar el futuro de los agronegocios en este contexto. Y pues cuando uno me pregunta qué significa repensar el futuro de los agronegocios, es simplemente utilizar el sentido común de cómo opera un negocio, y un negocio opera a partir de la fuerza de la oferta y de la demanda. Yo en esta presentación, que más que una presentación es poder tener la oportunidad de echar el cuento de lo que yo hago en la Amazonía colombiana, voy a hablar sobre el segundo frente, y es la demanda. Ustedes se van a ir dando cuenta cómo los voy llevando a lo largo de la presentación hacia ese aspecto. Y es un aspecto que está muy conectado con esta fotografía. Jorge, cuéntame si estás viendo la pantalla, esta fotografía que denota el trabajo y mi pasión en la Amazonía colombiana. Todo correcto, listo. Yo siempre tuve como sueño desde pequeño, desde que estaba en el colegio, en la universidad, poder tener un bosque y trabajar por la conservación de los bosques. Veo la pantalla, pero te dejé de escuchar. Quizás se te silenció el micrófono. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Ahora? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Tú me estás escuchando? Sí se escucha. Puedes seguir. Hola, Listo, Julio.
Hola, hola, no te escucho. Perfecto, ¿sí me escuchan? Perfecto. Entonces voy a continuar. Entonces, siempre tuve esa intención de dedicar mi vida laboral a la conservación de los bosques. Y en esa época, pues era un tema que estaba muy en el anonimato, no estaba en la agenda pública. Hoy en día, por fortuna, hablar sobre deforestación es un tema casi de todos los días. La semana pasada salió el nuevo dato oficial sobre reducción de la tasa de deforestación y se demostró un logro. Hemos reducido la tasa de deforestación en un 19%, es decir, en el país, lo cual suena paradójico porque estoy diciendo que estamos celebrando, ¿no? Pero en el país se deforestaron 159.000 hectáreas de bosque, lo cual es un logro porque en comparación con 2 años anteriores, pues teníamos tasas superiores cerca del orden de los 219.000 hectáreas en el año 2017. Entonces la tendencia de la reducción de la deforestación va en curso, es un motivo para celebrar, no para quedarnos en una zona de confort, porque la meta es llegar a una meta cero deforestación. La deforestación en Colombia nos debe importar a todos y tiene una relación muy, muy intrínseca y muy fuerte con el sector agropecuario, porque una de las razones por las cuales se hace un cambio en el uso del suelo es para ejercer actividades que no solamente transforman el paisaje como en estas fotografías, sino también pues con un objetivo de desarrollar otro tipo de actividades, algunas ilegales, otras legales, pero con baja nivel de productividad, un bajo nivel de productividad, como por ejemplo lo que caracteriza los sistemas de ganadería extensiva, o lo que caracteriza los sistemas de agricultura con rendimientos muy bajos debido a que no existen unas economías de escala muy fuertes, ¿no? A mí me alegra mucho que estén participando en este conversatorio expertos del sector agropecuario, personas que conocen muy bien la realidad del campo y que conocen la terminología. Y hay un término pues que a mí me llama la atención cuando hablo con personas que no tienen este nivel de conocimiento que tienen ustedes quienes me escuchan, y es la terminología de la unidad agrícola familiar, una UAF, ¿no? Que mide cuál es el nivel de productividad o capacidad que tiene una familia para generar al menos 2 salarios mínimos legales vigentes en una cantidad de hectáreas. Y cuando hizo una UAF en Colombia y encuentra que en una región como en Cundinamarca o en Antioquia se pueden generar esos 2 salarios mínimos con 5 o 7 hectáreas de terrenos, pero lo contrasta con una región como la Orinoquía o lugares de la Amazonía en donde yo trabajo, y uno encuentra que esa UAP puede ser del orden de 700, 800 hectáreas, pues ahí uno está encontrando una disparidad que en últimas también termina explicando por qué hay regiones en las cuales se deforesta más que en otras. Yo trabajo directamente en el departamento del Caquetá, el departamento que registra mayores tasas de deforestación en el país. Casi el 27% de la deforestación está en el departamento del Caquetá. Y uno trabajando día a día, y acá me gusta mucho mostrar esta fotografía que tomé una semana antes de iniciar la cuarentena, y entender la racionalidad de las personas que habitan el territorio y por qué queman para ampliar frontera agrícola, pues uno va entendiendo pues la racionalidad en ese diálogo con las personas, arrojar argumentos como miércoles, yo necesito quemar para seguir teniendo más hectáreas que me permitan mejorar mis ingresos. Ingresos que pues no son ingresos significativos, debemos decirlo. Y eso pues tiene la explicación técnica, la baja productividad que tienen las zonas que ya han sido degradadas, las zonas donde ya hay pasturas o donde hay hectáreas con potencial para desarrollar cultivos, ¿no? Entonces,
Ustedes conocen muy bien cuál es la problemática de productividad, de conectividad que tienen las regiones en Colombia, las regiones rurales. En este caso, la región amazónica acentúa mucho más estos retos, estos problemas, y eso genera un efecto rebote que conduce a mayores tasas de deforestación. Ahora, con la crisis económica que vive el país y que viven estas regiones en particular, pues el reto es mayor, ¿no? Porque esa racionalidad continúa. Para mejorar mis ingresos necesito más tiempo para poder compensar lo que he dejado de percibir en esta temporada. Entonces ahí es donde empiezan a surgir preguntas miércoles. Y bueno, ¿y cómo hacerle frente al reto de la deforestación por medio de las unidades productivas locales? O uno se puede formular otra pregunta: ¿cómo fortalecer las unidades productivas locales de tal manera que puedan aumentar su productividad para que puedan conservar los bosques que tienen en pie? Y en medio de esas preguntas empieza uno a analizar el mapa de respuestas, y como dije al comienzo de la charla, Jorge, pues esto es de puro sentido común: oferta y demanda. Tú lo puedes o fortalecer la productividad de la unidad productiva, de ese emprendimiento, de esa asociación, de ese negocio verde local, que hay que hacerlo sí o sí, y fortalecer las dinámicas de consumo, es decir, la demanda, de tal manera que opere la racionalidad de casos que voy a comentar a continuación, que expresan con sus voces pues lo que significa poder unir la oferta con la demanda de una manera mucho más estratégica. Y en eso es en lo que yo concentro mi trabajo. Yo estoy muy convencido de que necesitamos más emprendimientos sostenibles en las zonas rurales para lograr combatir la deforestación, pero con solo tener emprendimientos sostenibles no vamos a cumplir la meta de cero deforestación. Necesitamos también tener consumidores sostenibles. Y este es uno de los ejemplos, una de las mostrar, porque en esta fotografía se refleja el trabajo de un año prácticamente, en donde se logró generar un diálogo, un acercamiento, una conexión, convencer y persuadir a empresas ancla como PepsiCo, los que hacen papas Margarita, los que hacen Pepsi, Gatorade, los que hacen Doritos, para que tomaran el avión, se montaran en el avión y llegaran a Caquetá a tener este encuentro maravilloso con la Asociación Agrosolidaria y poder visitar la finca de don Alberto, que es el hombre que está en la mitad y quien está conservando un bosque a partir de la mejora y el aumento de la productividad de su hectárea en una asociación de cultivos agroforestales, productos forestales no maderables del bosque, en este caso Sacha Inchi, con otros cultivos de pancoger, cítricos y un par de especies maderables. Y motivar este encuentro motivado no solamente desde el punto de vista emocional, el impacto ambiental, un proyecto de encadenamiento comercial sostenible con una empresa ancla, sino también reconocer en esta empresa ancla, en la directora de innovación que la ven ustedes acá, de cachucha azul, Carmen, que acá hay una oportunidad de innovación y de poder mover el consumo sostenible a partir de una nueva línea de productos innovadores alrededor de los superalimentos. Eso significa no solamente generar una contribución motivada por el deseo de generar un impacto social y ambiental, sino también por el reconocimiento estratégico y de negocio. Las tendencias de consumo alrededor de los superalimentos han aumentado por el en los últimos 5 años en países como Estados Unidos o Europa, y que una empresa como esta reconozca que tiene que estar en este juego de las dinámicas de consumo y que ese sea el motivador para poder llegar a estas regiones a generar estos encadenamientos, pues eso es fabuloso, eso es fabuloso. Eso en últimas, ¿qué significa? Que don Alberto
pueda aumentar sus ingresos y pueda seguir conservando ese bosque en pie que tiene detrás de su cultivo. Lo mismo nos pasa con el pirarucu, una especie en vía de extinción, donde hay un reto ambiental muy fuerte, donde hay personas como Gerardo, quien está al lado mío de verde, y don Rufino, quien está detrás, y Carlos, que está al lado con camisa mangasiza blanca, quienes anteriormente, es decir, 8 meses antes de tomar esta fotografía, eran cultivadores de coca, pues para procesamiento de pasta de coca, o don Rufino, quien de una manera pues tradicional había transformado aproximadamente 80 hectáreas de bosque en potreros de ganadería extensiva y lograr generar una dinámica y articulación con el sector institucional, con sistema de regalías, con asociaciones locales, con Colciencias. También fue un apoyo importante para desarrollar, USAID también estuvo presente ahí, desarrollar estanques de producción sostenible del pirarucú, para que ellos puedan encontrar una alternativa de generación de ingresos lícitos y de conservación de los bosques, pues importante. Bonita la historia hasta ahí, hasta el momento en el que Gerardo decía, bueno, Julio Andrés, pero ajá, está muy bueno el pirarucú, ya llega el momento de su sacrificio, tenemos que venderlo. Si esto no genera ingreso para nosotros, pues opera otra vez el sentido común y la racionalidad. Nosotros debemos buscar el centavo. Palabras literales que las tengo grabadas aquí en mi cabeza. Entonces eso exige en la dinámica de implementación de proyectos el reto de pensar hacia el mercado, hacia la demanda, cómo desarrollar mercados de consumo. Y ahí hicimos un ejercicio interesante donde hubo un apoyo de la cooperación alemana GIZ y generamos una estrategia de marca colectiva, Pira y Co, que estamos a punto de recibir ahorita en el mes de agosto el permiso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para empezar a comunicar esta marca colectiva de los cultivadores de pirarucú del Caquetá, donde hay un reflejo detrás de este logo, hay un trabajo sólido de construcción colectiva sobre criterios de producción sostenible, sobre cómo comunicar el impacto ambiental y social, sobre cómo comunicarle a restaurantes, que me enorgullece mucho decir que el pirarucú caqueteño ya está en la carta de sushis de un restaurante como Wok, y poderle comunicar, haberle comunicado a los chefs, hombre, este pirarucú que usted va a comprar y que sus consumidores van a consumir es un pirarucú producido de manera sostenible en los estanques generados por este cúmulo de aliados que están luchando por la conservación, ¿no? No contar la historia de que se está promoviendo, la historia errónea de que se está promoviendo la extinción del pirarucú, ¿no? Que era uno de los temores que tenían los chefs de los restaurantes. No, esta marca colectiva nos sirve para comunicar el impacto positivo y poder desarrollar hábitos y una cultura de un consumo sostenible con aliados del sector privado como los restaurantes, ¿no? Entonces lo que yo estoy diciendo acá, básicamente con este ejemplo, con otros ejemplos en donde hacemos una transformación de los mensajes, de la identidad de los productos, pues es básicamente decir que al implementar, al desarrollar, pensarse, implementar estrategias de marketing verde, podemos generar resultados tangibles para que no solamente se activen las dinámicas de consumo sostenible de manera muy pragmática, fluya dinero hacia estas comunidades y con ese dinero ellos encuentren no solamente ese sustento para mejorar sus estilos de vida, sino también encontrar esos motivos y esos incentivos para conservar. En este caso, las mujeres de ASMUEG, una asociación de mujeres en el Doncello Caquetá, quienes producían o siguen produciendo aromáticas como Pronto Alivio, como el guayabo amazónico,
pero de una manera poco estratégica hacia el mercado, pero con mucha voluntad. Y después trabajando con ellas en un rebranding de ese producto. Hoy me enorgullece decir que Amativa, que ya es la nueva marca, no Aresca, que era la antigua, ya se está vendiendo aquí en Bogotá, y nuestra meta es que en el 2021 al menos el 10% de las oficinas del sector público y oficinas de los bancos en Florencia, Caquetá, en vez de comprar otras aguas aromáticas, estén siendo consumidoras responsables de los productos locales. Cuando esto sucede, pues ¿qué sucede? Estas mujeres se van a terminar empoderando. A 3 de ellas las han violentado sus esposos dominantes y machistas. Van a poder generar mayor poder dentro de su asociación y dentro de su territorio. Entonces, con esto, ¿qué vuelvo a decir? El poder de ajustar esas tuerquitas en términos de la presentación, en términos de la construcción del mensaje, en términos del marketing que se está haciendo alrededor del producto, sí genera un impacto transformador alrededor de los productos que per se generan ya un impacto positivo en estos territorios. El turismo me fascina mucho y creo que el turismo es fundamental, turismo de naturaleza, para lograrlo. Esta fotografía es otra de las fotografías de mi vida y refleja dos cosas. Por una parte, estos son mis estudiantes de universidad quienes no estaban muy convencidos de querer ir al Caquetá en la salida del campo. Ellos querían ir a Santa Marta, San Andrés. Recuerden ustedes cuando uno era pelado estudiante, pues uno también quería pegarse ahí su farrita. Yo les comentaba durante 6 meses previo a este viaje, nos vamos a Caquetá, y hacían caras largas, etcétera, hasta que lo logramos persuadir, un ejercicio de comunicación técnica y estratégica bien jalonado. Llegamos a Caquetá y al segundo día, miren la emoción y la conexión que ellos tenían con el territorio. Y a mí me enorgullece saber que después de este campamento que hicimos de 5 días, 2 de estos estudiantes están ya desarrollando emprendimientos relacionados con la conservación de la Amazonía. Pero la fotografía también cuenta otra historia, y es la historia de este bosque que está detrás, en la parte de atrás. El dueño de esta reserva, 5 meses antes de esta fotografía, tenía pensado y tenía la intención de cambiar este bosque por potrero, como una medida para generar ingresos. Al ver que el turismo de naturaleza es una oportunidad para tener un estilo de vida óptimo, pues él se convenció de que el bosque en pie vale mucho más que tumbado, y que las personas, y que sí hay turistas responsables que tienen disposición a pagar por este tipo de paisajes hermosos, en donde se pueden vivir experiencias maravillosas y transformadoras. Lo mismo lo hicimos con agencias de viaje alemanas. Los llevamos a estos territorios hoy en día administrados por excombatientes, administrados por personas que fueron víctimas en la antigua zona del Caguán, ¿no? La zona de extensión. Esto es por los lados de San Juan de Arama, de Vista Hermosa y de la Uribe Meta. Y en la fotografía del lado, pues pueden ver que ya hay agencias de viaje alemanas ofertando estos destinos de turismo como Turismo para la Paz, y que ya hay alemanes dispuestos a pagar, y cuando venga esta nueva normalidad se monten al avión y visiten estos territorios, ¿no? Entonces, por eso creo en el turismo como una estrategia también para romper barreras logísticas. El costo logístico en promedio en Colombia de un producto de una zona rural a un centro de consumo está por el orden del 22% del costo, reflejado en el precio final. Entonces, por eso uno encuentra en la discusión y en la narrativa que es muy costoso sacar un producto y llevarlo a un centro de consumo. Pues lo es, sí, por el tema de vías terciarias, etcétera, tema altamente discutido. ¿Por qué creo yo tanto en el turismo y por qué trabajo tanto en el turismo? Porque sí es complicado romper esa barrera del 22% del costo logístico promedio nacional. Para el caso de la Amazonía puede llegar a ser hasta el 38% de ese costo. O sea, eso hace totalmente
poco competitivo o cero competitivo un producto amazónico, pues entonces llevemos al consumidor al producto, o sea, no llevemos el producto al consumidor, sino llevemos el consumidor al producto, ¿sí? Ese es el poder que tiene el turismo de naturaleza y por eso yo siempre motivo generar ese relacionamiento entre sistemas de agricultura sostenible, sistemas de producción sostenible con mecanismos de turismo sostenible, porque eso termina conectando y esto no es teoría ni cháchara. Yo tengo la evidencia de todos estos procesos que he hecho y aproximadamente el 10% de estos turistas son consumidores, primero intencionales, que probaron los productos amazónicos y segundo, que ya se han vuelto consumidores recurrentes de esos productos. Entonces, cuando hay una conexión emocional a partir del turismo, ¿qué pasa? Ya la persona rompe por sí misma la barrera de precio como factor principal de toma de decisión. Sí, yo sé que un chocolate puede costar 6.000 pesos en el mercado, el de esta barra, y que una barra de copoazú, cacao amazónico, puede costar casi el doble. Pero debido a esa conexión emocional derivada por la experiencia de turismo, la barrera precio pasa a un segundo plano y se generó, ya en el caso que los tengo registrados, hay casi 45 consumidores recurrentes de los productos amazónicos a partir de los procesos que hemos implementado. Y eso a mí me enorgullece y me permite hablar sobre estos casos de éxito que necesitamos replicar. Por eso, cuando a mí me dicen de la Universidad de Antioquia, cuando me dicen, hombre, demos una charla sobre este aspecto, pues yo feliz, porque me permite echar el cuento y motivar la réplica de este tipo de impactos. Entonces, cuando yo dije esto, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer como, no solamente como consultor? O sea, tenemos la capacidad para hacer más. Y ahí fue donde empecé a montar Amazonía Emprende, la Escuela Bosque de Negocios Verdes. Esta fotografía me llegó antier y me pone muy feliz porque ya estamos adecuando el terreno para construir un vivero, para construir la infraestructura de la Escuela Bosque allá en Florencia, Caquetá. Ya nos llegaron las guaduas, estamos a 10 minutos de Florencia, Caquetá, en un terreno de 30 hectáreas en donde vamos a dedicar este terreno, esta energía, estas alianzas que hemos hecho con las comunidades locales caqueteñas para recibirlas a todas y a todos ustedes, a todos los colombianos, para que conozcan esta maravilla de lo que es vivir la Amazonía sostenible, la Amazonía que está trabajando por la restauración, por la regeneración de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos, porque somos muchas personas, todavía no todas las que quisiéramos, pero somos muchas las que estamos viendo valor en el bosque en pie a partir de una mejora en la productividad de los sistemas agropecuarios locales. Entonces, nada, simplemente era eso, Jorge, muchas gracias por escucharme el cuento. Mi nombre de nuevo es Julio Andrés Rosso, los invito a que visiten amazoniaemprende.com. Ahí hay un link con un kit de deforestación donde ustedes pueden profundizar mucho más esta charla que acabé de dar. Jorge, ¿qué te parece? Julio, muchas gracias, excelente, súper ganador este ejercicio, más en este momento que necesitamos potencializar esas comunidades. Por aquí tengo unas preguntas, dos preguntitas que te quiero formular, que recibí. La primera es, ¿cómo influyó el acuerdo de paz en tu ejercicio? Pues totalmente. Mira, yo voy a dar un dato que refleja cómo el acuerdo de paz ha motivado una nueva dinámica del territorio caqueteño. Dos datos. Primero, Caquetá es un territorio altamente estigmatizado, con altos prejuicios. Yo comparo siempre Caquetá con el caso de Medellín de los años 80, 90, de los 2000. No necesito explicar cómo veía Colombia y el mundo a Medellín de aquel entonces. Pero Jorge, a ver, si yo hoy en día te pregunto a ti,
¿con qué relacionas Medellín? Dime 3 palabras con las cuales relacionas Medellín. Emprendimiento, Ujú, innovación ujú. y Glamour, moda, resiliencia. resiliencia, moda, estética, emprendimiento, innovación. Mira lo bonito, esa narrativa ha transformado la percepción que tiene Colombia y el mundo sobre Medellín en contraste de lo que pasaba en los años 90, ¿cierto? Lo mismo le pasa a Caquetá. Caquetá tiene un estigma muy alto derivado del conflicto armado. Una de las tareas que tenemos los habitantes del territorio caqueteño, yo no soy caqueteño, yo soy bogotano, un rolo que se enamoró del Caquetá, pero me siento más caqueteño que cualquiera. Pero una de las tareas es mostrarle a Colombia que Caquetá eh, tuvo un contexto, pero tiene un potencial hacia la conservación de nuestro capital natural. Allá tenemos Chiribiquete, por ejemplo, ¿sí? Tenemos las selvas más densas y más pobladas de toda Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, cambiar esa narrativa que va a motivar más inversión responsable, más emprendimientos verdes, más negocios verdes, personas que quieran visitar el territorio. Y eso significa oportunidades de conservación dentro del marco de una planificación del territorio, una articulación naturalmente con el sector público. Entonces, yo lo he visto en el 2016, proceso de paz, y la gente empezó a transformar su autoestima localmente, y los colombianos, así como yo, empezamos a ver curiosamente este nuevo territorio. No más, antes de la firma del acuerdo, habían 2 frecuencias de Bianca a la semana hacia Florencia Caquetá, solamente 2. Hoy en día ya está EasyFly, Atena, Avianca, con frecuencias diarias, incluso hasta 2 vuelos diarios. Entonces sí hay una dinámica. Lo que pasa es que hay que romper esa barrera de prejuicios, ir a visitar, y por eso fue que montamos Amazonía Emprende para recibirlas a todas y a todos ustedes. Excelente, excelente, Julio. Una última pregunta, porque sé que te debes retirar, y es sobre cómo es el apoyo del gobierno nacional en este tipo de estrategias que desarrolla Amazonía Emprende. Pues como todo, yo digo que fuerte, buena, además que este es un territorio estratégico porque pues, estamos en una región PEDET, es un territorio estratégico para el país. Claro, hace falta más articulación entre las agencias del Estado, etcétera, eso lo sabemos, ese es el reto. Pero lo más importante, y celebro, eso va a sonar paradójico lo que voy a decir, celebro que el año pasado se hubiese visibilizado por Facebook, por las redes sociales, las quemas en Brasil, que el mundo se hubiese dado cuenta que la Amazonía se está quemando, lo cual es positivo porque es que puso en la agenda pública este reto que venía pasando, pero que era anónimo, del cual nadie hablaba. ¿Eso qué quiere decir hoy en día? Que la Amazonía y la lucha contra la deforestación es un tema de estrategia, de seguridad nacional, de viabilidad y productividad. No aquí en Bogotá, yo hoy estoy en Bogotá, pero en un par de horas arranco para Florencia, tengo permiso y todo para ir, porque vamos a empezar la construcción del vivero en Amazonía Emprende. Pero los bogotanos dependemos sí o sí del agua que viene por los ríos aéreos debido a la condensación y que llega y son capturadas por los páramos de Chingaza aquí en Bogotá. O sea, sí hay una y eso hay que contarlo, hay que saberlo contar. Ya el cuento de que el pulmón del mundo, ese cuento ya está trillado y no genera una conexión con las personas. Hay que mostrar que para seguridad alimentaria, para seguridad hídrica, para productividad, los factores de producción, para evitar migraciones a futuro, conflictos sociales, debemos conservar la Amazonía. Entonces ya es un tema que nos compete a todos, incluso para el que está en Barranquilla, en Barrancabermeja, en Medellín. La responsabilidad de conservar la Amazonía no es solamente de los que habitan el territorio amazónico, es de todos. Bueno, Julio, nuevamente muchas gracias. Esperamos que se repita, que puedas acompañarnos en otro de nuestros encuentros y bueno, todos los éxitos con Amazonía Emprende.
Así es, Jorge. Muchas gracias a ti, Alejandra, que me invitó, y a todos los colegas que están escuchando. Nos vemos por la Amazonía. Un gran abrazo. Un abrazo, Julio. Gracias. Luego. Bueno, ahora le doy paso a David Villegas. Él es el director ejecutivo de la Fundación Salvaterra. ¿Cómo has estado? Muy bien, David, muy bien. Gracias por aceptar este llamado. Cuando quieras. Bueno, no, primero agradecerles a la Universidad de Antioquia, al CEDAI y a todo el equipo que respalda este tipo de conversatorios. Un poco de lo que voy a compartir también va muy alineado a cómo una entidad como la nuestra, la que yo represento, que es la Fundación Salvaterra, pues viene gestando diferentes procesos, y alrededor de esto pues voy a hacer hincapié en un punto, y es cómo generamos vehículos de impacto colectivo. Yo creo que ahí es donde empieza uno a determinar diferentes procesos y de verdad pues generar este tipo de desarrollos como lo acaba de mostrar Julio, y alrededor de ese tipo de experiencias es donde hay casos de éxito. Yo creo que hay que hablar de esos mangos bajitos y esas victorias tempranas, que finalmente lo que están permitiendo decirle a la sociedad es si se puede, y se puede seguir construyendo país, construyendo sociedad y tejido social en estas regiones donde finalmente hemos pasado por ciertos estigmas, pero que tienen un potencial productivo y de desarrollo bastante. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a conectar, y eso pues yo voy a hacer una breve presentación. Confirman si se ve bien la imagen. Para poder avanzar. Parte de lo que nosotros estamos adelantando como organización, pues Salvaterra es una entidad que ya está por cumplir 10 años. Dentro de nuestro hacer y nuestro ejercicio ha estado muy orientado a cómo llevar desarrollo a diferentes territorios, incidiendo en unos 13 departamentos y unos 90 municipios alrededor del país. Y desde esta línea, finalmente entrar en materia, puesto que tenemos un poco, pues tenemos, digamos, un tiempo limitado para contar y compartir un poco esta experiencia. Entonces yo creo que es muy importante entender cómo se mueven los recursos hacia los territorios, entender que tenemos un ecosistema donde hoy este ecosistema alrededor de la agricultura o de la ruralidad colombiana pues requiere unos factores, no solamente de innovación y desarrollo, sino de quién hace qué inversión, y eso realmente a qué desarrollo está impactando. Y esto no lo hace una entidad solo. Yo tengo que hacer también aquí las claridades de que esto tiene que tener una serie de relaciones, como lo decía ahorita Julio, y es cómo empiezan a haber tanto actores de la cooperación internacional, cómo empieza a haber también inversión público-privada, pero que finalmente alrededor de este tipo de procesos y protocolos empezamos a gestar mayores procesos de mayor impacto hacia la región. Cuando nosotros hablamos hoy, y Julio lo mencionaba, y nosotros hemos tenido también la experiencia en zonas de sustitución de cultivos de coca, por ejemplo, uno no puede hablar solamente de yo sustituí y ya, y monté una unidad productiva que generó ingresos, pero realmente la generación de ingresos es uno de los eslabones. Hoy, esa sustitución, ¿qué implica en el valor futuro? Entonces, cuando nosotros estamos generando tejido social y construyendo tejido social alrededor de la producción, eso nos implica tener unos retos de protección del medio ambiente, de generar desarrollo en la infraestructura rural, de acercar los servicios públicos al territorio, de cómo vamos llegando con mejores niveles de educación a este tipo de terrenos o sectores, y desde ahí empezar a generar y a ir conectando cada vez más procesos, desde la tecnología, desde los bioinsumos, desde la parte comercial, porque finalmente hay que entender que si nosotros emprendemos procesos productivos de alto impacto en un territorio, pues tenemos que lograr también tener el mercado y el cierre de brechas. Eso como lo hemos venido entendiendo nosotros. Y muchas de estas inversiones que están acá, pues vienen, digamos que trascendiendo no solamente este ecosistema, sino el cómo llegar al ecosistema. Y acá en este círculo virtuoso,
lo que buscamos es, uno, entender cómo lograr tener un diagnóstico del territorio. Ese diagnóstico lo llevamos a un master plan, ese master plan nos arroja una información real del territorio y nos determina cuál es su potencial productivo. Si ese potencial productivo nos dice, venga, es que acá hay que hacer un acompañamiento técnico del productor, y hago la aclaración, no es el acompañamiento técnico simplemente de un agrícola o de un técnico agropecuario o un agrónomo, no, es todo un acompañamiento integral para el desarrollo. Hay quienes deben de entrar, los sociales, los economistas, los financieros, los empresariales. O sea, acá hay que hacer un abanico de profesionales que le sumen al territorio. Posiblemente incluso arquitectos, es que necesitamos hacer puentes, necesitamos construir casas, necesitamos construir centros de acopio. Todo ese tipo de desarrollo necesita profesionales pensando en el desarrollo rural. Y muchos se preocupan, pero es que para eso no hay plata, pero es que la inversión, es que eso ¿dónde se saca? Yo diría que la plata sí está, lo que hay que hacer es empezar a crear esa escalera de recursos para acceder a esos recursos y esos capitales. Finalmente, ¿eso qué implica? Gestión, tiempo, paciencia, amor a lo que hacemos y una capacidad de articular actores que le crean a este tipo de procesos. Por eso esto es un vehículo de impacto colectivo. Esto no lo hace una entidad sola, esto no lo va a hacer Salvaterra solo, ni Julio lo podría hacer solo en la Amazonía. O sea, yo creo que aquí tenemos que empezar a entender que las alianzas parten del gran capital para el desarrollo. Entonces, cuando entendemos qué acompañamiento hay que dar y cuál es el potencial productivo, determinamos realmente cuál es ese proyecto productivo a acompañar. Definimos cómo hay que acompañarlo, cómo ese proyecto productivo tiene que tener una asistencia técnica que cumple no solamente el nivel de campo en calidad, sino el nivel de cosecha y post cosecha. Porque en ese proceso debemos de empezar a articular el tipo de acciones para el desarrollo. Entonces, desde ahí tenemos que entender si nosotros nos podemos ir moviendo hacia cómo las comunidades se van desarrollando, partiendo de qué, de unos proyectos productivos, de unos centros de operación logística. Esto es vital. Julio lo decía ahorita, el costo de la operación logística de un producto en la ruralidad es súper costoso para cerrar la brecha. ¿Qué tenemos que hacer? Eficiencias. ¿Qué tenemos que lograr? Que se junten diferentes públicos para poder empezar a conectarnos en el territorio. Ahí es donde tenemos que lograr que esto empiece a generar la línea para que cada productor pueda tener, así esté en una zona como el Caquetá o el Catatumbo, donde nosotros también hemos llegado a intervenir en zonas, digamos, rurales, y desde allá sacar un producto. Hemos tenido retos de transporte muy fuertes. Y, por ejemplo, un caso puntual, un camión del Catatumbo a Bogotá se nos demoraba hasta 21 horas en llegar a cliente final. ¿Qué significa eso en el costo de la operación logística? ¿Cómo hacemos más eficiente eso? ¿Cómo acercamos puntos de articulación en la región para poder generar unas capacidades mínimas viables y desde ahí poder transformar el territorio? Pero no es solamente pensar en si yo hago la operación logística y a quién le entrego. Entonces, en esa entrega tenemos que entender de que acá tenemos quién transforma el alimento, quién le da valor agregado y quién lo comercializa vía góndola o lo que se define. Entonces, desde ahí empezamos a entender también el mercado. Todo este tema es parte de lo que nosotros debemos de buscar y de conectarnos entre unos y otros para ver si desde ese desarrollo vamos generando y cerrando la brecha. Me permiten un segundo, que parece que no quedó bien ligada la presentación. Entonces, estaba mostrando, espero que ya se vea bien, y desde ahí, pues partir de cómo empezamos a generar que estos vehículos de inversión que hoy tenemos en las regiones
en cada uno de nuestros territorios, empezarlos a articular hacia el ecosistema del agro. Ese ecosistema del agro tiene unas ventanas que si las conectamos, finalmente van a permitir que llegue un buen master plan, un buen determinar bien el potencial productivo de la región, determinar cuál es el acompañamiento técnico que hay que llevar al territorio, cómo el proyecto productivo se desarrolla y desde ahí también cómo vamos vinculando la academia. La academia hay que vincularla, la academia hay que hacer que nos mejore los niveles educativos del territorio, que nos empiece a fortalecer el territorio y las regiones y desde ahí poder descentralizar todo un tema de conocimientos y de validar este tipo de procesos. Por ejemplo, ¿cuál es el valor presente hoy de una inversión en la ruralidad, pero cuál es el valor futuro de haber hecho esa inversión en el hoy? Y Julio lo decía ahora, ¿qué pasó en la transformación de Medellín cuando pasamos de una mirada en los años 80 a hoy a una mirada en los años del 2020? Entonces, creo que esas transformaciones y esos estigmas que opacan la realidad de un territorio, la gente buena, las ganas de transformar y de hacer cosas por el bien común, se van opacando. Y creo que ahí es donde hay que hacer un doble clic. Y ese doble clic somos todos los ciudadanos de Colombia y del mundo, los llamados a querer saber más de qué está pasando alrededor de esto. Y esto no es simplemente decir que cómo bajamos las inversiones. Yo creo que acá hay un tema que cruza y transforma este ejercicio y es cuáles son los impactos en los objetivos de desarrollo sostenible. Cómo realmente una entidad como estas o unos procesos articulados hacia el proceso de comunidad, sea en hambre cero, por ejemplo, en temas de seguridad alimentaria. Hoy, ¿cómo estamos pensándonos las regiones y los productores en un tema de articulación con otros productos? Hoy, por ejemplo, un productor de cacao no desayuna, almuerza y cena cacao, él tiene que tener acceso a otros alimentos. ¿Cómo estamos llevándole ese acceso? ¿Bajo qué condiciones está produciendo el producto? Y cómo hoy tenemos un cultivo principal, pero también tenemos unos cultivos paralelos o secundarios que lo que hacen es que complementan la economía familiar y finalmente hacia un productor agroempresario del campo. Porque también hay que entender de que aquí no es hablar de qué pesar el campesino, qué pesar es que hay que pesar de ellos. No, acá estamos hablando de empresarios del campo. Y desde ahí tenemos que entender que esa mirada tiene que ir transformando esos territorios. De ahí tenemos que empezar a jalar también esos turistas, cómo empezamos a conversar con las ciudades y a generar que las ciudades consuman un producto más responsable, que entiendan la importancia de consumir estos alimentos y desde ahí cerrar la brecha. Y no solamente lo tenemos que pensar en la ruralidad lejana, también en las ciudades lo hemos hecho y es la parte del urbano rural. ¿Cómo logramos incidir en este modelo de ciudades y comunidades sostenibles alrededor de cómo estamos generando sinergias? ¿Alrededor de qué? De que haya un consumo y una producción de alimentos hoy alrededor de la agricultura orgánica en las ciudades. Eso lo hemos hecho en varias ciudades del país y creemos firmemente que esto se tiene que seguir multiplicando, porque finalmente ahí es donde vamos a poder incidir en dar un mensaje mucho más contundente y poder lograr no solamente la paz, sino unas alianzas que van a ir a trascender en el futuro. No podemos seguir pensando en programas o proyectos o capítulos de 3 meses, 6 meses o menos de un año. No, aquí tenemos que pensarnos en productos y servicios que estamos entregando a la sociedad en un lapso de 5, 7, 10 años o más para poder generar esas transformaciones. Hoy los gobiernos no podemos seguir cayendo en que sale un gobernante y se caen los procesos, no, sino en cómo los procesos son continuos y tenemos una ruta de navegación a largo alcance. Y desde ahí generar transformaciones y por ende las inversiones van a ir llegando por etapas, por fases y para el desarrollo de un fin común. Eso es más o menos lo que hay que buscar. Esto como lo hemos hecho desde Salvaterra, tenemos una mirada horizontal donde acá tenemos unos productores que lo que buscamos es que se formalice la cadena agrologística, que ellos entiendan que alrededor de su desarrollo social y familiar hay muchas cosas que hay que trabajar, el autoabastecimiento de cómo generar unos alimentos orgánicos para ellos y desde ahí desprender toda la comercialización. Desde aquí también como los compradores finales buscan una calidad, aquí no nos compran por pesar, sino porque realmente hay un producto con calidad, porque le estamos ofreciendo al mercado unos cierres de brecha que finalmente hay que hacer y se están haciendo ya hoy en campo.
Y tenemos que tener una mirada vertical donde tenemos como aliados unos habilitadores que hoy nos están diciendo, venga, esto cómo lo vamos a hacer para que esto siga creciendo y finalmente el ecosistema de Salvaterra llegue a estas comunidades beneficiarias. Y alrededor de esto surgen diferentes programas. Yo no voy a hacer hincapié acá, yo creo que el mensaje es cómo vamos a ir trascendiendo alrededor de los procesos, cómo vamos a ir cerrando la brecha, cómo hacemos sustitución de cultivos de coca, cómo trabajamos con población en proceso de reincorporación o habitantes de calle, cómo empezamos a hacer de estos procesos unos detonantes de sociedad y de ciudad para el desarrollo del país. Porque finalmente cuando hablamos de ruralidad también hay que conectar eso del urbano y lo rural. No podemos pensar en que son dos temas separados, esto es un ecosistema completamente simbiótico, sí, que conversa el uno con el otro. ¿Qué van ganando los habilitadores? ¿Qué ganan los productores? ¿Qué gana el gobierno? ¿Qué gana la empresa privada? Y ahí es donde empieza el gana-gana de la inversión de impacto, de la inversión donde tenemos en cuenta lo social, lo ambiental, lo económico y financiero, pero más que eso es entender de que aquí esto es un trabajo por la sociedad del país, por generar un desarrollo donde construimos país, todos somos parte de esta construcción, pero también hacemos parte de cómo empezamos a transformar vidas, a transformar historias, a generar oportunidades, a cómo empezamos a decirle a un productor, venga, vamos a hacerlo juntos, y entienda que estamos es por ayudar y por colaborar y compartir y apoyar el desarrollo. Aquí no estamos regalando cosas, aquí estamos es por una construcción de un tejido social que finalmente tenemos un gran reto. Julio nos lo decía ahorita, la Amazonía y el Caquetá tienen unos estigmas, hoy el Catatumbo tiene otros, Medellín y Antioquia tenía otros, y en algunas regiones se mantienen esos estigmas. Ahora es cómo transformamos culturalmente esta sociedad. Y el mensaje al mundo, porque finalmente también hay que decir que el gobierno es un gran aliado, pero hay que buscar que cada vez más tenga mayor credibilidad en los territorios, que haya mayor impacto en las comunidades y que la comunidad en general crea en el Estado. Y desde ahí el tema está por desarrollarse. Ahí es donde nosotros, desde la mirada del campo colombiano, desde la mirada de cómo hacer una inversión rural, de cómo pensar en una inversión de sociedad, de construir tejido social, trasciende el hoy y se va volcando hacia el futuro, desde esa mirada integral de cómo logramos conectar el agro, cómo conectamos las comunidades, cómo conectamos la academia, cómo conectamos la empresa privada y el sector público por una mirada integral del territorio. Yo creo que si logramos generar esos vehículos de impacto colectivo, si logramos tener esa mirada a largo plazo, si logramos entender que el desarrollo rural no es la inversión del hoy, sino la inversión futura, de cómo estamos previniendo que lleguen procesos que no quisiéramos tener en nuestra ruralidad, ahí es donde empezamos a generar un verdadero desarrollo, a transformar el campo, a lograr generar oportunidades, no solamente desde lo rural, sino como lo decía ahorita Julio, cómo conectamos los restaurantes. Nosotros hemos hecho un canal Oreca, hoy hemos atendido hoteles, restaurantes, cafeterías, cómo hemos venido atendiendo almacenes de cadena, pero también es vital que el canal institucional, el ICPF y otros aliados que hay en el país entiendan que ellos tienen que ser parte de ese proceso, que ellos son un jugador fundamental para poder ir cerrando la brecha de los productores en las diferentes regiones. Entender que la seguridad alimentaria hace parte de uno de los eslabones de este ejercicio, que el cuidado del medio ambiente hay que seguirlo haciendo, hay que seguir reciclando, hay que cuidar el bosque, hay que cuidar el río, hay que cuidar un montón de factores ambientales que tenemos, pero que finalmente ahí es donde nosotros tenemos que decir, lo estamos haciendo. Así sean esos pequeñitos, esas victorias tempranas, pero que finalmente van a ir teniendo un eco en el país y en la sociedad, donde estamos diciendo, venga que sí se puede, venga que hay esperanza, venga que estamos dando una oportunidad, venga que estamos cumpliendo la palabra, y desde ahí generar un tema de credibilidad y desarrollo para lograr un impacto mucho más fuerte. Ese es un poco lo que yo les quería compartir, entender un poco más el tema de los vehículos de inversión de ustedes como aliados, como personas que están siguiendo esta entrevista y que nos ven, pues vean que acá hay actores que estamos trabajando por el desarrollo rural integral del país, de la mano de investigadores, de la mano de la academia, de la mano de muchos actores que decimos, venga, empecemos a conectar
y hagamos de esto una realidad mucho más integral, mucho más fuerte, mucho más sólida, de mayor trascendencia en el tiempo, porque ese es realmente para nosotros el verdadero impacto y el verdadero desarrollo. Un desarrollo que sea mancomunado, basado en un fin común, y desde ahí poder hacer una realidad muchos sueños de muchos agroempresarios que tiene el país, y de que estos productores entiendan que lo que tienen en sus manos es la mayor empresa y una gran empresa desde no solamente lo productivo, sino desde su tierra y su cuidado, que finalmente es lo que nos va a permitir incidir cada vez más en un eco para el mundo y dar un buen mensaje y quitar tantos estigmas de nuestra ruralidad y de nuestras zonas urbanas. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o en qué podemos hacer hincapié, Jorge. Sí, David, por aquí nos preguntan cómo contrarrestar todo el tema del relevo generacional, de las nuevas generaciones se están viendo a la ciudad. Yo creo que más que pensarnos en el relevo generacional, yo diría que no hay que pensar en relevos. Yo creo que hay que pensar en que esto es un tema de cómo empezamos a complementar la ruralidad. Y si hoy los jóvenes de la ruralidad quieren ver como oportunidades de desarrollo, pues hay que darles otras herramientas, hay que acercar la tecnología, hay que darles oportunidades de empleo, hay que darles un sentido en la vida de que si se quedan en la ruralidad, pues hay allá otras oportunidades y posiblemente mejores que venirse a una ciudad como Medellín. Yo creo que hay que ir quitando ese estigma también de que es que se viene un relevo generacional, nos estamos quedando sin un relevo. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es cómo emprendemos oportunidades para estos jóvenes alrededor de proyectos de alto impacto, donde haya tecnología, donde ellos se motiven y vean que ahí se pueden desarrollar ellos y sus familias. Creo que ahí es donde está el gran reto y empezar a conectar a estos jóvenes para poder continuar construyendo tejido social en sus territorios y liderando procesos productivos de alto impacto de región. Gracias, David. La última, ahorita hablabas de el impacto que tiene los cambios de administraciones públicas en estas estrategias. Entonces, preguntan si es necesaria entonces la inversión privada para sostener este tipo de ejercicios. Total, yo creo que hay que ser complementarios unos de otros. Hoy hay una responsabilidad desde el gobierno y desde el Estado, que yo también siento que tiene unos alcances, unas limitantes, pero finalmente la articulación de actores es lo que va a permitir el desarrollo. Hoy tengo un caso, por ejemplo, con el sector privado en cabeza de ProAntioquia, en Dabeiba, para un proyecto con poblaciones combatientes, y logramos comprar una finca. Quien hace la compra es el sector privado, quien da el respaldo es el sector público, quien hoy está financiando una parte del capítulo es la cooperación internacional en cabeza del Perú. Y desde ahí se van a ir desprendiendo nuevos vehículos de inversión. ¿Por qué? Porque finalmente es un proyecto de largo alcance, lo estamos pensando de aquí a 7 o 10 años, y ahí es donde se empiezan a conectar cada uno de los actores. Entonces yo creería que aquí no es solamente pensar en si el sector público lo hace, acá es venga cómo hacemos un trabajo en equipo y desde ahí vamos desarrollando un vehículo de impacto colectivo para el futuro. Muchas gracias, David. Ahora no tengo más preguntas. Déjame revisar el chat. No, hasta ahora esas dos preguntas que formulé. Nuevamente, muchas gracias por vincularte con la Fundación Salvaterra. Tenemos muy buenas relaciones. Sobra decirte que el CEDAID está a su disposición para aportar, para apoyar en lo que se pueda, y igualmente esperamos que en otro espacio nos puedas acompañar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Sigo acá conectado. Hasta luego. Bueno, ahora le damos paso a nuestro último invitado, Juan Sebastián Pineda, fundador y director general de
Innova Inteligencia Colectiva. Bienvenido, Juan Sebastián. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y aquí encantado de escuchar las charlas previas de David, de Julio. Definitivamente es satisfactorio compartir este tipo de espacios con personas que compartimos un propósito en común y es transformar el agro y convertirlo en un eje de desarrollo social, ambiental y económico. Quisiera que validáramos primero si se escucha bien. Sí, te escucho y te veo perfecto. Listo, muchas gracias. Voy a compartir por acá entonces la presentación. Bueno, la idea es que hoy podamos también ver un habilitador, que es la tecnología, para impulsar los programas que nos hablaron en las charlas anteriores. Es simplemente un eje que nos va a soportar todo. Quiero que toquemos tres temas. El principal, sería la transformación digital como tal, pero primero vamos a ver las tendencias que se han generado a raíz de la pandemia y las que por supuesto ya venían. En segundo lugar, veamos los beneficios de la transformación digital y en tercer lugar, podamos ver algunas herramientas tecnológicas para el agro. A raíz del COVID, pues ocurrió este comportamiento que ustedes pueden visualizar allí con el sector de la alimentación. Disculpa, Juan, un segundo. Estás compartiendo es la pizarra y no la presentación. Te la voy a cerrarla y volver a compartir y eliges la opción de presentar la pantalla. Listo. Sí. Ahí la pueden ver. Aún no debes dejar de compartir la pizarra y abrir en el icono que está ahí como tablet, como una pantallita, elegir compartir presentación. Sí, ese ya fue el que escogí. Y ya me aparece que toda la pantalla. Toda la pantalla y ya la escogí y ahí la estoy compartiendo de nuevo. Ahí ya la pueden ver. Jorge, ¿me confirmas por Yo veo la presentación. Sí, ya la ves. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, les comentaba aquí brevemente pues, como lo que ha ocurrido. El sector de alimentación pues, es el que más se ha mantenido naturalmente, es una actividad que no para. Y los otros sectores, lo que ha ocurrido
Ustedes me dicen cuándo. Sí, espérame a ver qué dice Snyder y Emin. Ok, dale adelante. Bueno, nos disculpan los inconvenientes técnicos. Vamos a retomar un poco. Les comentaba que vamos a ver estos tres temas. Lo primero, las tendencias que se han generado a raíz de la pandemia. Posteriormente vemos los beneficios de la transformación digital como unos, digamos, para dar respuesta a dichas tendencias. Y por último, vamos a ver algunas herramientas tecnológicas como aplicaciones móviles, satélites, drones, inteligencia artificial, cómo se han puesto al servicio del agro. Entonces acá les comentaba básicamente lo que ha pasado con diferentes sectores. El sector de la alimentación es el que más se ha mantenido, por su parte, restaurantes, el retail, viajes y hoteles fueron los más afectados y tienen una recuperación continua, como vemos acá, después de las semanas de aislamiento y restricciones. A raíz de esto, se generaron algunos cambios en los hábitos de compra, pero también en la forma de trabajar y estudiar, y también en los hábitos alimenticios, que ya en las charlas anteriores nos hablaron un poco acerca de esto. Entonces voy a hacer más énfasis en esta parte. Aquí les comentaba lo de las compras locales. Se está generando una tendencia a comprarle al vecino, al de la tienda, al amigo que hace postres. En este caso les pongo esta foto de don Jaime Marín en el Alto de las Flores. Y justo en este momento me estaba tomando un café que es delicioso, es orgánico y con toda la conciencia social que requiere la producción. El hombre recibe turistas de todas partes del mundo, es la imagen de un café en Canadá y bueno, también invitados por allá en Jardín, Antioquia. Otra tendencia que se está generando es el aumento en el e-commerce. Veíamos un reporte en la revista Dinero justamente en los años anteriores, el e-commerce crecía a un ritmo de 24%. Y miren el impacto que ha tenido por efecto del confinamiento, es como si hubiéramos evolucionado 5 años en materia digital. Hoy se habla que está incrementando a un ritmo de 387%. Esto fue solamente en una semana. Acá vemos algunos países de referencia en la región. Vemos como aplicaciones, las que más conocemos, donde pedimos domicilios generalmente, como todas han aumentado entre 60 y 70% sus ventas. Uno sale a la calle y encuentra Rappi por todo lado y otras empresas, pero también vemos cómo ellas han trascendido no solamente en el domicilio, sino, por ejemplo, iFood sacó un fondo para domiciliarios, por si se contagian, ofrecen 15 días de salario sobre el promedio de ingresos. Y todas ellas, esta presentación por supuesto las voy a compartir, todas ellas generaron, por ejemplo, estrategias de responsabilidad social, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que empezaron a aparecer cosas curiosas. Una empresa en Brasil empezó a vender huevos por e-commerce y fue supremamente, pues, los huevos fue uno de estos productos que han aumentado drásticamente el consumo durante la pandemia. Ya en otra charla que veamos posteriormente, vemos cada uno de los productos del agro que le ha ocurrido. Por ejemplo, al sector agrícola con los aguacates, las frutas, qué ha pasado con la cadena piscícola, con la carne, con la leche. Los huevos fue uno de los que más aumentó esa tendencia. Y acá Avinal hizo lo propio. Empezaron, yo no sé si ustedes han visto que ya llevan domicilios de huevos en bicicleta, en estos carritos. Y empezaron a aparecer, paralelo a esto, una serie de pasarelas o de billeteras virtuales en el mercado. Antes conocíamos 2 o 3, ahora hay un montón de pasarelas de pago. Esta empresa es un ejemplo claro, Alibaba, que hoy es la gigante en e-commerce en China, es como el Amazon. Esta es una de las empresas que justamente tiene en el tema de resiliencia, de adaptarse a un nuevo entorno, es una pionera. ¿Por qué? Porque en el 2002, con otra epidemia, en este caso con SARS, ellos les tocó emplear medidas de teletrabajo en China y se frustraron porque tenían todo pago ya en una feria de tecnología, pero lo tomaron a favor y dijeron, no, venga, empecemos entonces a generar estrategias de comercialización
desde la web. Lo que nos está pasando hoy, ellos lo vieron en el 2002 y allí empezó a crecer este gigante tecnológico. Entonces, a veces esta frase típica dice, no es la especie más grande la que sobrevive, tampoco la más inteligente es aquella que se adapta mejor a su entorno, ¿sí? Con respecto al teletrabajo, estas son algunas cifras también sorprendentes. ¿Cómo cambiaron nuestros hábitos de trabajo y estudio? Nosotros veníamos más o menos con 122.000 teletrabajadores hasta el 2018, que venía creciendo también significativamente, y resulta que en el 2019 creció a 300.000. Imaginen que hoy hay alrededor de 2 a 3 millones de personas teletrabajando. Ustedes pueden imaginar el efecto que eso puede tener solo en materia de movilidad para una ciudad, donde se absorba quizás el 20% de esa fuerza laboral quede solo teletrabajando. Entonces, las instituciones públicas incluso le deberían apostar a eso, remunerar a los trabajadores que, hombre, o van en bicicleta o trabajan desde su casa. Otra tendencia es que, claro, hoy se nos hace más larga la jornada laboral, aumentó 2 horas en promedio en el mundo, pero eso es algo que justamente se debe, digamos, adaptar, legislar y adaptarlo a la nueva realidad. En estudio aparecen plataformas con más fuerza como Platzi, Coursera, Udemy. Hay muchas plataformas para estudiar. Por ejemplo, esta la utilizamos mucho en la empresa para los desarrolladores de software. Esa es una de las que utilizamos. Y es una plataforma que me sueño que en el agro podamos tener lo mismo a gran escala, donde yo me pueda meter a ver un curso de, no sé, de ordeño, de cómo cultivar café. En fin, tenemos también ya muchas, pues para estudiar o para trabajar, producto de eso, en este momento estamos en Zoom. Hoy Zoom, a raíz de esta pandemia, quedó valiendo más que las primeras 6 empresas, las primeras 6 aerolíneas del mundo. Eso es increíble, cómo se empezó a cotizar en bolsa. Entonces, eso nos muestra una tendencia clara hacia la transformación digital de las compañías. Finalmente, los cambios en los hábitos de alimentación, para destacar, hoy un consumidor no simplemente va y compra, sino el consumidor es cada vez más informado, más consciente también. Y esta señora aquí se está preguntando varias cosas. Bueno, ¿cuál es la calidad higiénica? Porque ya le da susto de contagiarse de COVID al coger esa manzana, ¿sí? Pero también quiere saber cuál es su valor nutricional y cuál es la responsabilidad social y ambiental que ella tiene cuando está comprando ese producto. Esas son tan solo algunas de las inquietudes que quizás ella se plantea ahí. Entonces vamos a ver cómo la transformación digital puede ayudarnos a soportar todos estos cambios que demandan estas tendencias. Aquí solamente como para contextualizarnos un poco, decía el CEO de Blockbuster, decía, ni Redbox ni Netflix son competidores fuertes de nosotros, sería más bien como Walmart y Apple. Y él sostenía una hipótesis que era que siempre los consumidores necesitarán un lugar físico para encontrar la mejor película y entretenimiento. Y Netflix les dijo, sí, será que siempre necesitarán un lugar físico, ese lugar puede ser su casa. Y no solamente empezó a crear valor poniendo contenidos disponibles en la red, sino a sugerir esos contenidos y a generar, hizo cambios, incrementó el valor que le entregaba a la gente, sugiriéndole el contenido y haciendo cambios justamente en la forma en que consumimos esos servicios. Entonces, a veces, justamente el fracaso que podamos tener hoy es justamente, digamos, porque pensamos que el éxito del pasado nos va a llevar en ese mismo hilo hasta el futuro, y no necesariamente, ¿cierto? Acá vemos, por ejemplo, el CEO de Accenture que dice la transformación digital o la digitalización es la razón justamente por la cual muchas empresas, más de la mitad de las empresas han desaparecido del Fortune 500 desde el año 2000. Y viéndolo desde otra perspectiva, vemos cómo esto realmente ha ocurrido. No solamente han desaparecido un montón, sino que se han empezado a posicionar empresas de base tecnológica en las primeras, en el ranking 10 del mundo.
Entonces vemos que en el 2000 solo estaba Microsoft, en el 2010 ya aparece Apple y en el 2019 ya hay 7 empresas entre las 10 primeras del mundo. Pero de la transformación digital, ¿pero por qué hacer esto, cierto? ¿Por qué las compañías, las organizaciones, los municipios, gobernaciones, cualquier proyecto de los que mencionábamos anteriormente, por qué necesitan transformarse digitalmente o adquirir este tipo de habilitadores? Pues porque aumenta la productividad, es como evidente que se aumenta la productividad, el relacionamiento con los clientes, la toma de decisiones estratégicas y disminuyen los costos. Pero más allá de esas cosas que pueden parecer evidentes, ocurre todo este tipo de cosas que nosotros en particular en nuestra empresa empezamos a vivirlas y a comprenderlas o digerirlas tiempo después. La velocidad y el costo de experimentación, la disponibilidad y calidad de analítica, escalabilidad, la relación con el cliente y la facilidad para colaborar con otros. Vamos a empezar por la primera, brevemente. Esa velocidad de aprendizaje hoy es la moneda de cambio de los negocios, ¿sí? Hoy esa velocidad es, digamos, lo más importante. Vamos a ver algún ejemplo de esto ahorita. Lo segundo es el menor costo. Evidentemente, yo tengo una tienda física versus una virtual, pues la inversión va a ser menor en la virtual y el tiempo de salida al mercado va a ser mucho más rápido con la estrategia virtual. Con respecto a la disponibilidad y la calidad de datos, esta frase yo creo que es muy contundente. El 90% de la data que existe hoy en el mundo ha sido creada en los últimos 2 años. Entonces, imaginen tan solo el potencial de almacenar información. Aquí les cuento solo un ejemplo. Cuando llegamos a la alcaldía de Medellín, con la cual hoy tenemos más de 30.000 establecimientos monitoreados, cuando llegamos acá a la alcaldía de Medellín, veíamos que pues, se gastaba mucho papel y se almacenaba todo en el Plaza Mayor, ¿sí? Y esos archivos nadie más los volteaba a mirar. Hoy generamos esa posibilidad de decir, hacer un alto allí y almacenar toda esta data en la nube y ahorrarle un costo ambiental grande a la ciudad y al planeta. La escalabilidad es esa capacidad que nos dan las herramientas digitales de llegar a un montón de personas, como lo que estamos haciendo aquí hoy a través de esta charla, manteniendo una estructura de costo básico. Y aquí vemos 2 ejemplos. Instagram tuvo 30 millones de usuarios con tan solo 3 empleados. Es increíble. Y Airbnb, si lo comparamos con la cadena de hoteles Hilton, tuvo 100 veces menos empleados, tuvo unas 7 veces más disponibilidad de cuartos o habitaciones sin gastarse una fortuna, como la cadena de hoteles Hilton, por tener una estrategia digital, ¿cierto? Ahorita veíamos lo de la velocidad, que les dije que lo visualizamos más adelante. Y aquí está, o sea, el inventor del teléfono se demoró 75 años para llegar a 50 millones de usuarios, es decir, 75 años para llegar a una población como Colombia, para que todos tuviéramos un teléfono, ¿sí? Y Dan Porter en tan solo 50 días llegó a 50 millones de usuarios con esta aplicación, Draw Something, ¿sí? Bueno. También se favorecen esquemas colaborativos. Este fue un proyecto que hicimos en Urabá con 220 productores, de los cuales contábamos con toda la información, cómo estaban en productividad, es decir, en reproducción, genética, nutrición, sanidad, recurso humano, equipos, infraestructura, medio ambiente, todo lo que ocurría alrededor de sus ganaderías y cómo estaban en materia de certificación en los diferentes procesos en BPG. Y a raíz de eso pudimos unir un montón de entidades a la misma causa, decirle, mire, tenemos esta información, queremos impactar a estas comunidades, certificarlos en BPG para prepararlos para el mercado. Logramos certificar el 72% de las fincas en 7 meses porque contábamos con toda esa estrategia digital y los profesionales se dedicaron a la transferencia del conocimiento y no tanto a hacer informes y reprocesos. Bueno, esto es producto del proyecto. Se crearon rutas de recolección de residuos sólidos que antes iban a parar al mar. Entonces, bueno, es un proyecto bastante complejo. Se les enseñó sobre compostaje, manejo de residuos sólidos, un montón de cosas. En Necoclí, San Pedro de Urabá, Arboletes.
Entonces, ¿cómo hacemos la transformación digital de una forma eficiente? O sea, ¿cómo le llevamos a la persona que necesita es un burrito y no un avión? ¿Cómo lo montamos en este tipo de estrategias? Y aquí aparece algo bien interesante, y es que el 70% de los productores del mundo tienen menos de 1 hectárea. Son pequeños productores. Muchos de ellos no tienen conexión a Internet. Entonces, bueno, el smartphone, hoy hay más personas en el mundo que tienen un teléfono celular que un sanitario, que una unidad higiénica, ¿sí? Eso es la difusión de una tecnología que es sumamente escalable, y hay que repensar. Esta gente en el proyecto me decía, Doc, ¿por qué no montamos un proyecto para traer unidades higiénicas acá a Urabá? Y uno era, o sea, es algo que toca realmente y motiva a trabajar más por transformar estos contextos. Acá vemos entonces, por ejemplo, hogares con acceso a Internet. En Colombia, a pesar de que el 96% de las empresas cuentan con Internet, el escenario en el sector rural es que menos del 10% en la región tiene conectividad a Internet, ¿sí? Eso es algo por lo cual hay que entenderlo y trabajar a partir de ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver qué herramientas tecnológicas hay en el agro para, digamos, qué hay hoy disponible en tecnología en el agro. Aquí empezamos con el e-commerce. Esto fue un proyecto que creamos con el municipio de Envigado y Corantioquia hace más o menos 6, 7 años, donde unimos a una serie de productores orgánicos para que vendieran sus productos a habitantes del municipio. Y en estos días de pandemia han empezado a aparecer un montón de plataformas de comercialización. Entonces, se crearon para asociaciones de productores. Vemos también esta, la creó la Cámara de Comercio, se llama Vitrina Empresarial, donde uno disponibiliza los productos que tiene la empresa, no solamente de agro, sino de otros rubros, pero ustedes podrían, digamos, a través de varias iniciativas de asociaciones y todo, colgar sus productos aquí en la plataforma. Hay plataformas también para control productivo. Esto hay un montón, gratuitas, pagas, de todo. Está Control Ganadero, Bot Control, bueno, hay un montón para cultivos de naranja, ganadería, en fin. Hay plataformas que ayudan a la trazabilidad para comunicar ese valor. Porque decíamos ahorita, no solamente es generar ese valor que nos comentaba Julio en la Amazonía, sino es comunicarlo, y él lo tiene supremamente claro, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo estos arándanos que es de este cosechador les ponen un código QR adaptado a una aplicación de celular y simplemente lo pesan, y ya esos datos van a parar justamente a todo un sistema de gestión de datos para saber cuánto se le liquida a cada uno de los trabajadores. Pero también tenemos códigos QR. Por ejemplo, yo puedo colocarle a esta leche un código QR que me diga dónde fue producida, en qué municipio, bajo qué condiciones, y trasladarle esos valores al consumidor. Se llama etiquetado inteligente. Nosotros, por su parte, trabajamos en plataformas corporativas donde ayudamos a organizaciones como una asociación, un municipio, una fundación, a capturar, procesar y almacenar datos y analizar los datos, a gran escala. Tenemos en la aplicación, la descargamos, aquí ponemos un ejemplo con Alpina, donde se llega a más de 1.200 productores en el país, donde el usuario se loguea, ve todas las diferentes fincas que tienen, las 1.200 fincas o las que tenga bajo cargo dicho profesional, y les puede hacer gestión de sus procesos. Puede ser un costeo, una certificación, una medición de indicadores productivos. Entonces, aquí va diligenciando la aplicación, escoge el proceso, y básicamente lo que hace es, la aplicación al final da como un scoring, una calificación de cómo está en determinada área el productor, si está listo para certificarse en buenas prácticas o no, si sus costos, qué tan competitivos son sus costos, y ayuda a comparar a ese productor con su entorno, con la media sectorial y con sus propias metas. La aplicación también genera reportes de forma automática para que el profesional no se gaste tanto tiempo en la visita, y por supuesto lo georreferencia, tiene agenda, tiene varias cosas
y le permite ya a la organización ver de forma macro cómo se está comportando todo el sector en tiempo real, con diferentes gráficas, mapas, y decir, bueno, en esta región son más competitivos en costos o menos competitivos, o quizás cuáles productores no han recibido visitas y cuáles sí, y entrega todo este tipo de mapas de calor. Yo quiero ver cuál es la zona que más produce cacao del país y me puedo meter a la plataforma y observar esto. Hemos generado proyectos, por ejemplo, con asociaciones de productores de asociaciones porcícolas, como por Colombia, con productores ganaderos, cacaoteros, cafeteros, en fin, con la cadena ovino-caprina en el Cesar, por ejemplo. Hemos hecho diferentes proyectos. Hay esquemas colaborativos también. Esta plataforma es muy interesante también de la India. Se llama Hello Tractor. Lo que hace es conectar oferta y demanda. Como son pequeñas parcelas, entonces lo que hacen ellos es, bueno, vamos usted no tiene posibilidad para comprarse un tractor porque solo tiene 1 hectárea y no le justifica, pero lo conectamos con el tractor más cercano. Entonces, conectando esos servicios, uniendo la oferta y la demanda. Los satélites que ya se ha hablado en charlas anteriores de CEDAIT, pues nos permiten identificar también plagas, deficiencia de nutrientes de los cultivos, cómo optimizar el riego. Entonces, la agricultura de precisión ha permitido reducir la aplicación de agroquímicos hasta en 60%. Estos se dieron cuenta de eso y con esta aplicación que se llama Moisurance, dijeron, bueno, yo le presto plata, le aseguro su cultivo, pero lo monitoreo satelitalmente para ver si se cumplen pues como todas las condiciones para poderle mandar alertas y que usted sea más eficiente. Los drones, sin duda alguna, son herramientas claves. Hoy permiten un nivel de resolución hasta de 1 centímetro y bueno, y pues nos muestran por zonas la productividad, nos permiten hacer mediciones de potreros, decir cómo vamos a hacer una rotación de un potrero, por ejemplo, o cómo trabajar un cultivo, el tema de fumigación. Aquí estamos dando un curso de drones justamente para unos amigos de Perú, del Amazonas peruano. Aquí también trabajamos con drones en varios proyectos, bueno, para hacer más eficiente el manejo de las pasturas y, bueno, se han utilizado también ya para domicilios. Eso ya es el presente, ¿sí? Los sensores, aquí los sensores son claves porque, por ejemplo, en esta manzana permiten medir el nivel de antocianina y clorofila y con eso determinar cuándo es óptimo cultivar este producto, y eso se le puede colocar a cualquiera. También para monitorear una carga en un barco, o sea, yo puedo saber cómo está la temperatura, pH, humedad y decirle a mi cliente, mire, yo le mandé el producto con todas las condiciones que usted nos pidió, ¿sí? Y generar pues como toda la trazabilidad. Yo puedo medir también en un tanque, si tiene, por ejemplo, en un carro tanque de leche, si hay faltantes del producto que se perdieron en la ruta por alguna razón, lo puedo medir. Pero también puedo medir en una vaca con sensores si tiene tuberculosis o no, con un 86% de especificidad y 94% de sensibilidad. Ahora, esos sensores conectados a Internet y a la nube, podemos medir en una granja en tiempo real todo lo que ocurre, con un collar que mide la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura y tiene un GPS, y con un bolo ruminal que mide el pH y varias condiciones, yo puedo saber la salud de la vaca. Y aparte me puedo poner las gafas de realidad aumentada y ir caminando por la finca y ver cómo están cada una de ellas. Bueno, esto se ha trabajado mucho. En automatización, aquí me voy a saltar un poco. En el agro se han propuesto para muestreo de suelos, cosechadores automáticos, para medir la calidad de la leche, si tiene acetonas, ácidos grasos, en fin, una cantidad de cosas para saber si la vaca está preñada o no a los 21 días por el nivel de progesterona. Y bueno, y aquí me salto pues también un poco, hay muchas plataformas en realidad. Y finalmente está todo el tema de inteligencia artificial que nos permite, antes el paradigma de la programación era, bueno, 1 más 1 igual 2, era el output. Ahora es, mire, esto es un perro, de un labrador, un pastor belga, son diferentes perros, clasifíquemelos y usted mismo aprenda y dígame qué es eso.
¿sí? Se le dice pues como a la computadora. Entonces es como aprender a percibir, razonar, aprender a resolver problemas. Y lo que parte es de seguir unos parámetros. Entonces yo tengo una serie de datos que son verdad y tengo una serie de datos que se parecen a aquellos que son verdad. Esta chica no existe y es producto de un programa de inteligencia artificial donde crean lo más parecido a una persona, pues crearon una mujer aquí muy bonita y es producto de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y es supremamente real. Asimismo, pueden determinar una plaga de un cultivo. Ahora hay para avistamiento de aves, yo por ejemplo puedo ver o escuchar un ave y ella me dice cuál es de qué ave se trata. Lo mismo que una plaga en un cultivo, ¿sí? Y a eso le puedo sumar un bot de respuesta automática, como un chat de respuesta automática. Listo. Hay muchos usos, incluso indebidos, de imitar pues como personajes públicos y ponerles la misma voz. Y con la inteligencia artificial justamente se descubrió la pandemia un mes antes de que la OMS dijera que había una pandemia, porque tienen en 65 idiomas, revisan los artículos de de los principales diarios del mundo y empezaron a ver que esos artículos médicos decían aumento de casos de gripe en tal ciudad. Y eso lo cotejaron con la base de datos de vuelos de esa ciudad con otras y dijeron, bueno, hay un aumento de casos de COVID y hacia las principales ciudades, las 4 principales ciudades donde se va a dar son esta y esta. Se ha sacado temas en inteligencia artificial para diagnosticar 14 patologías de toda una población como Rusia en tan solo un minuto. Bueno, para la vacuna se está trabajando con inteligencia artificial, para métodos de diagnóstico. Aquí va a saltar un poco por el tiempo. Nosotros en el agro, para el tema del peso, por ejemplo, de un porcino, lo da con una precisión, con un margen de error del 2%. Esa aplicación pues ya la vimos. Esto también ya vimos un poco de esto. Un seleccionador de frutas a partir de inteligencia artificial. Para saber si mis vacas tienen cojeras o no, con una fotografía simplemente sé si tienen laminitis 1, 2 o 3. Y con esto también han llegado a crear, incluso esta empresa de un chileno que llegó a crear leche, mayonesa, huevos y ahora están trabajando en carne con la Fundación Bill Gates y llegaron a crear leche. Dijeron, listo, ¿qué hace que la leche sepa leche? Ah, bueno, el repollo, la naranja y la piña, pues que tienen lactonas. Y entonces buscaron en una base de datos de alimentos que otros compuestos tenían esto, que otros alimentos, perdón, tenían estos compuestos y a partir de eso formularon una leche habilitados por la inteligencia artificial, pues que eso es un reto grande hoy para la industria. Entonces, eso simplemente era como un recorrido rápido, la mente que se abre una nueva idea jamás volverá a su tamaño original, ¿sí? Eso era básicamente lo que les quería compartir. Entonces, lo que mencionaban en la charla anterior, el aprendizaje continuo debe ser incluso, por ejemplo, no solamente para empresas privadas, sino para organizaciones. Para un municipio es clave que se continúen los programas de gobierno y que se instauren temas de aprendizaje continuo para poder construir sobre lo construido. Entonces, yo creo que esto era básicamente, pues, no sé si tengan alguna inquietud. Soy atento a escuchar. Gracias, Sebastián. Sí, por aquí tengo 2 preguntas. Una es la relación del costo-beneficio de implementar estos desarrollos. Excelente. Bueno, con respecto a la relación costo-beneficio, pues como vimos, son tantas tecnologías. Te voy a hablar desde nuestra experiencia personal con las estrategias corporativas. Por ejemplo, hemos visto que aumentamos la productividad 3 veces y disminuimos el costo a la mitad en algunos casos, de los costos que ya tienen los diferentes programas. Ese es básicamente pues como nuestros KPI o nuestros indicadores para medir ese impacto justamente. Nosotros medimos ese impacto en la productividad constantemente. Ok. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el estado de desarrollo de estas tecnologías en el país? Si tienes esos datos.
Pues acá hay, de las que les presenté, la mitad están disponibles en Colombia prácticamente. Las que le presenté, por ejemplo, de AgroID, que tienen toda la trazabilidad de, digamos, la del código QR para los arándanos. Pues la nuestra, por supuesto, es talento colombiano y acá hay gente muy buena en programación. Y lo que nos está pasando incluso es que muchos de estos desarrolladores se los están llevando para Canadá, para Estados Unidos, y nuevamente nos devuelven, nos venden el software de Estados Unidos o de Canadá, ¿sí? Entonces, la invitación es eso, o sea, así como en el agro, que a veces vendemos el commodity, es como imprimámosle valor local y, y lo podemos vender. Hoy estamos a la altura en materia tecnológica de cualquier país y pues la mayoría de plataformas que les mostré ya las tenemos habilitadas. Todos los días salen artículos de usos de inteligencia artificial en Colombia y somos proveedores de inteligencia artificial para el mundo. Hoy hay un clúster bien interesante acá en esto. Listo, Juan Sebastián, te agradezco mucho. Por aquí me preguntan si puedo compartir tu correo. Están interesados en hablar contigo. Claro que sí. Es contacto@in-ova.co. Perfecto. De igual forma. Acá lo dejo. Listo. De igual forma, al finalizar el webinar, vamos a compartir con las personas que se inscribieron las memorias de este evento. Nuevamente, gracias, Sebastián. Gracias a ustedes por acompañarnos, por participar en estos espacios. Gracias a Ingenia. Hoy, lastimosamente, tuvimos temas técnicos. Estaba la conexión muy débil, pero bueno, gracias al equipo de Ingenia pudimos solucionarlo. Estén atentos a la invitación a nuestro siguiente encuentro, como siempre por nuestros canales, el correo electrónico, en nuestro sitio web, www.uda.edu.co/CEDAIT. Ahí pueden encontrar toda la información. Y bueno, hasta un próximo encuentro. Feliz tarde. Les agradezco muchísimo por la invitación, Jorge, Alejandra, a todo el equipo y a todos los que asistieron. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Juan Sebastián. Esperamos igualmente tenerte en un próximo evento. Hasta luego y feliz tarde. Hasta luego. Gracias.